Jesús no nació en Belén y puedo probarlo. Durante siglos, millones han creído, sin cuestionar que Jesús nació en un humilde pesebre, rodeado de pastores y ángeles en la pequeña ciudad de Belén. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa escena es una construcción literaria, una invención teológica, una mentira piadosa repetida por generaciones para sostener una profecía frágil? Lo que estás a punto de descubrir no es una interpretación, no es una opinión, es un recorrido documentado cruzado por contradicciones bíblicas, errores históricos y silencios que la Iglesia ha enterrado deliberadamente. Todo comienza con un detalle aparentemente menor, pero devastador. Los evangelios no se ponen de acuerdo en el lugar de nacimiento de Jesús. Mientras Mateo insiste en Belén para forzar el cumplimiento de la profecía de Miqueas, Lucas ofrece una narrativa contradictoria, fabricando un censo inexistente para justificar un viaje forzado desde Nazaret, un censo romano que obliga a las personas a desplazarse al lugar de origen de un antepasado de 1000 años atrás. Históricamente absurdo. Ningún registro del Imperio Romano respalda semejante práctica. Ningún historiador serio la considera posible. Entonces, ¿por qué mentir? Porque si Jesús nacía en Nazaret, como indican otros textos, y como parece más lógico por su nombre Jesús de Nazaret, se derrumbaba la conexión con la profecía mesiánica. La profecía exigía que el Mesías naciera en Belén. Por tanto, los evangelistas se vieron obligados a inventar una narrativa conveniente. Pero no termina ahí. Mateo y Lucas son los únicos que hablan de la infancia de Jesús y lo hacen de forma completamente distinta. Mateo describe la matanza de los inocentes por Herodes, un evento dramático del que ningún otro historiador contemporáneo tiene registro. Lucas, por su parte, ignora por completo esta masacre, centrándose en pastores y coros celestiales. ¿Cómo es posible que dos relatos divinamente inspirados se contradigan en aspectos tan fundamentales? La respuesta es simple y perturbadora. No son historia, son teología disfrazada de narrativa. Marcos, el evangelio más antiguo, no menciona el nacimiento de Jesús, ni una sola palabra, ni Belén, ni María Virgen, ni ángeles, ni pesebres. Para Marcos, Jesús aparece ya adulto como un predicador en Galilea. Y Juan, más simbólico aún, rechaza cualquier historia terrenal y presenta a Jesús como un ser cósmico existente desde el principio de los tiempos. La ausencia de nacimiento en Marcos y Juan debería hacernos sospechar si realmente existía una tradición oral sólida sobre el nacimiento milagroso, porque estos evangelistas la ignoraron. La conclusión es ineludible. La historia del nacimiento de Jesús fue una adición tardía elaborada para legitimar su rol mesiánico. Pero el problema es más profundo. La genealogía de Jesús es otra grieta devastadora. Mateo y Lucas ofrecen árboles genealógicos completamente distintos. Ambos intentan conectar a Jesús con David, pero sus listas de antepasados no coinciden en nombres, número de generaciones ni estructura. Mateo da una genealogía desde Salomón, hijo de David, mientras Lucas lo hace desde Natán, otro hijo de David. Además, Mateo traza la línea a través de José, quien según la doctrina de la Iglesia no fue el padre biológico de Jesús. Entonces, ¿cómo puede Jesús tener derecho legal al linaje davídico si su padre es supuestamente Dios y no José? Aquí se revela otro problema teológico enterrado. Para cumplir las profecías, Jesús necesita una genealogía real. Pero para sostener el dogma de la virginidad de María, no puede tener padre humano. Este dilema insoluble lleva a contradicciones que los evangelistas intentan disimular, pero que cualquier lector atento puede detectar. Y si nos adentramos en los propios textos proféticos del Antiguo Testamento, la situación empeora. La profecía de Isaías 7 y 14, usada para justificar el nacimiento virginal, ha sido tergiversada. El texto hebreo original habla de un alma que significa joven mujer, no virgen. Fue la traducción griega de la Septuaginta la que cambió el sentido a paternos, que sí puede significar virgen. Esta mala traducción se convirtió en la base de un dogma entero. Así se construye una mentira a través de traducciones imprecisas, forzamientos teológicos y silencios convenientes. Pero no es solo cuestión de errores de traducción. La cronología de los evangelios también se desploma bajo escrutinio. Mateo sitúa el nacimiento durante el reinado de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 a.C. Lucas, en cambio, menciona un censo llevado a cabo cuando Cirenio era gobernador de Siria alrededor del año 6 de prescrito.
Esto implica una diferencia de al menos 10 años entre los dos relatos. ¿Cómo puede una figura divina nacer en 2 décadas distintas? La única explicación es que los relatos no buscan coherencia histórica, sino una construcción mítica. Más allá del nacimiento, incluso la cronología de la vida de Jesús está plagada de huecos y contradicciones. No hay registros contemporáneos de su existencia. Ni los historiadores judíos ni los romanos de la época lo mencionan. Flavio Josefo, cuya obra es constantemente usada como evidencia, contiene pasajes claramente interpolados por escribas cristianos. El famoso Testimonium Flavianum es rechazado por la mayoría de los estudiosos serios como una falsificación parcial o total. ¿Y qué hay del silencio sepulcral de Filón de Alejandría, un filósofo judío que vivió la misma época y región, obsesionado con el logos? El concepto que Juan usa para describir a Jesús. Filón no menciona ni a Jesús, ni a sus milagros, ni a sus seguidores, nada. Un vacío que grita más que 1000 testimonios. Las epístolas de Pablo, consideradas los textos más antiguos del Nuevo Testamento, tampoco ofrecen detalles sobre la vida de Jesús en la tierra. Pablo no menciona a María, ni a José, ni a Belén, ni a los milagros, ni a las parábolas, ni a la última cena. Para él, Jesús es una figura celestial, cuya crucifixión y resurrección tienen un significado místico, no histórico. Podría ser que la figura de Jesús, tal como la conocemos, haya sido construida a partir de mitos previos reconfigurados para una nueva era. Los paralelos con figuras anteriores son inquietantes. Dionisio, Mitra, Horus, todos presentan nacimientos milagrosos, muertes sacrificiales y resurrecciones gloriosas. ¿Coincidencia o reciclaje teológico? El silencio de la Iglesia sobre estos temas es atronador. Prefiere centrarse en la fe evitando las preguntas difíciles. Pero la fe sin verdad es manipulación. Y cuando se construye una religión entera sobre errores, omisiones y contradicciones, el deber moral es cuestionarla, porque no se trata de atacar creencias, sino de exigir honestidad histórica. ¿Qué pasaría si la figura que millones adoran jamás caminó por Galilea? Si su historia fue tejida con retazos de mitos, errores de traducción y conveniencias políticas. Si la verdad sobre Jesús ha sido sistemáticamente manipulada para sostener un poder eclesiástico que se alimenta de la ignorancia, ¿cuánto de lo que creemos se basa en fe y cuánto miedo? La Iglesia, con su inmenso poder, ha hecho todo lo posible por acallar estas preguntas. Excomuniones, censura, persecuciones, pero la verdad, por más que se oculte, siempre resurge. Y esta verdad nos obliga a mirar de frente a un Jesús muy distinto al que nos enseñaron. No un Salvador celestial, sino una figura literaria construida por intereses humanos. El Jesús que nace en Belén, adorado por ángeles y pastores, puede ser uno de los mayores inventos de la historia religiosa y cuanto antes lo enfrentemos, más cerca estaremos de una espiritualidad basada en la verdad, no en la manipulación. Si Jesús no nació en Belén, si las genealogías son contradictorias, si los evangelios no concuerdan ni en fechas ni en detalles fundamentales, entonces estamos ante una pregunta aterradora, pero necesaria. ¿Cuántos errores más se han colado en la historia oficial? ¿Cuántos pasajes bíblicos que hemos leído con fe ciega están marcados por incoherencias, omisiones y manipulaciones? La respuesta es perturbadora. Demasiados. Y uno de los errores más demoledores que pone en jaque la figura central del cristianismo se encuentra en los mismísimos relatos de la resurrección. Porque si Jesús no resucitó, toda la fe cristiana se derrumba como un castillo de naipes. Y sin embargo, los relatos de la resurrección están plagados de fallos garrafales. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no solo ofrecen versiones distintas, sino que se contradicen en puntos esenciales. ¿Cuántas mujeres fueron al sepulcro? ¿Fue una sola, como dice Juan? ¿Dos, como afirma Mateo? ¿O varias, como sugiere Lucas? ¿Fue de día o aún de noche? ¿Estaba la piedra removida antes de que llegaran o fue removida en su presencia? ¿Se les apareció un ángel? ¿Dos o ninguno? ¿Estaban dentro del sepulcro o afuera? Jesús se apareció primero a María Magdalena, a los discípulos en el camino de Emaús o directamente en Galilea. ¿Y qué decir del Evangelio de Marcos, que termina abruptamente en 16:8, sin aparición de Jesús resucitado alguna? Los últimos versículos donde se aparece fueron añadidos después y así lo confirman los manuscritos más antiguos. Esto debería estremecer a cualquiera.
¿Cómo puede un evento tan central tener versiones tan dispares? Si 4 testigos en un juicio ofrecen relatos contradictorios sobre un asesinato, su credibilidad se pone en duda. Pero cuando los 4 evangelistas se contradicen en lo que supuestamente es el milagro fundacional del cristianismo, se nos pide fe, no investigación. Pero el problema no es solo narrativo, es también histórico. No existe evidencia externa alguna que confirme la resurrección. Ningún documento romano, ningún archivo judío, ningún historiador del siglo I escribió una sola línea sobre un carpintero crucificado que volvió a la vida. ¿No es eso en sí mismo una omisión ensordecedora? Más aún, la historia del juicio de Jesús también colapsa al ser examinada con rigor. Según los evangelios, Jesús fue llevado ante el Sanedrín en una sesión nocturna ilegal en la víspera de una festividad religiosa y luego entregado a Poncio Pilato para su ejecución. Esto viola cada una de las normas del derecho judío de la época. No se celebraban juicios nocturnos, ni en días sagrados, ni sin testigos válidos, ni sin posibilidad de defensa. ¿Cómo pudo un proceso tan irregular llevar a una ejecución tan rápida? La respuesta apunta de nuevo a una construcción teológica, no a un registro histórico. La figura de Pilato también ha sido distorsionada. Los evangelios lo presentan como un gobernador vacilante, casi inocente, que cede a regañadientes a las presiones del pueblo judío. Pero las fuentes históricas, como Filón de Alejandría y Flavio Josefo, lo describen como un tirano despiadado, brutal y absolutamente indiferente a la vida judía. ¿Desde cuando un sádico imperial cede a los ruegos de una multitud judía para crucificar a alguien que considera inocente? La historia no cuadra. No tiene sentido. Es una farsa disfrazada de testimonio. Y si seguimos el hilo de los errores bíblicos, nos encontramos con otro que ha sido enterrado por siglos. La profecía del retorno inminente de Jesús. Según los evangelios y las cartas de Pablo, Jesús prometió regresar en vida de su generación. Mateo 12 y 34 lo dice sin ambigüedad. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Marcos 1 y 30 repite la misma promesa. Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15-17 habla de cómo los vivos serán arrebatados junto a los muertos al encuentro con el Señor. Todo indica que esperaban el fin del mundo en cuestión de años, no siglos. Pero pasaron décadas y luego siglos y luego milenios. Y el fin nunca llegó. ¿Qué hizo la Iglesia frente a este error colosal? Cambió el significado de la palabra generación, espiritualizó el lenguaje, distorsionó la interpretación, todo para proteger una profecía fallida. Porque si Jesús se equivocó en su mayor promesa, su retorno glorioso, entonces no puede ser Dios. Dios no se equivoca, pero Jesús, según los evangelios, sí lo hizo. Entonces, ¿cuántas profecías incumplidas más están contenidas en la Biblia? ¿Cuántas promesas se han reinterpretado para que sigan teniendo vigencia? La Biblia dice que los seguidores de Jesús harían milagros mayores que los suyos. ¿Dónde están esos milagros? ¿Dónde están los ciegos que ven, los muertos que resucitan? ¿A los mares que se calman con una palabra? El silencio es ensordecedor y luego está el error más doloroso de todos, la promesa de paz y amor incondicional. Se nos enseñó que Jesús era amor, que vino a traer paz, a perdonar a todos. Pero en Mateo 10 y 34, Jesús dice claramente, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo encaja con la imagen del Cordero Manso? ¿Qué clase de amor amenaza con espada, con división familiar, con condenación eterna? Jesús habla de infierno más veces que del cielo. Amenaza con castigos eternos. Habla de separar ovejas y cabritos, de quemar árboles infructuosos, de rechazar a quienes no lo siguen. ¿Ese es el mensaje de amor incondicional? ¿O es el eco de una figura sectaria que exige lealtad total bajo amenaza de condena? La Iglesia ha tergiversado estas palabras, suavizándolas, ocultándolas, espiritualizándolas, pero están ahí negras sobre blanco en los evangelios. Y cada una de estas contradicciones mina la credibilidad de la historia oficial. No se trata de atacar la fe, se trata de liberar la verdad. Porque una fe basada en el miedo y la ignorancia no es fe, es manipulación. Y si la historia de Jesús está plagada de errores, contradicciones, omisiones y reinterpretaciones forzadas, entonces tenemos el deber moral de cuestionarla. Porque lo que está en juego no es solo la figura de un predicador del siglo I,
sino el poder de una institución que ha gobernado conciencias durante 2 milenios. Cada error expuesto es un ladrillo menos en el muro de control eclesiástico. Cada contradicción revelada es un paso hacia la verdad. La Iglesia calla porque tiene demasiado que perder. Pero tú que estás leyendo esto, tienes todo que ganar. El conocimiento te libera, la verdad te empodera. Y cuando la fe ya no necesita mentiras para sostenerse, entonces y solo entonces se convierte en algo genuino. Jesús no escribió una sola palabra, ni un evangelio, ni una carta, ni un pensamiento propio ha llegado a nosotros directamente de su puño y letra. Todo lo que sabemos sobre él ha sido filtrado, interpretado, modificado y transmitido por terceros seguidores anónimos. Evangelistas en disputa, copistas medievales y teólogos con intereses doctrinales. ¿Cómo puede sostenerse la figura más influyente de la historia moderna sobre textos que ni siquiera salieron de su boca, sino de autores desconocidos con intenciones variadas? Este silencio textual de Jesús no es solo llamativo, es alarmante. Un personaje que supuestamente fundó una religión, que habló con autoridad, que enseñó con sabiduría divina, no dejó ni una sola línea escrita. Mientras que figuras como Platón, Séneca o incluso profetas menores del judaísmo dejaron reflexiones propias. Jesús es el gran ausente de su propia historia. Su legado no es directo, es manipulado. Y esa manipulación no es inocente. El Nuevo Testamento, la columna vertebral del cristianismo, fue compilado por hombres que no conocieron a Jesús en vida. Los 4 evangelios canónicos no fueron escritos por testigos oculares. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan son en realidad los autores reales de los textos que llevan sus nombres. Estos títulos fueron asignados décadas después para otorgarles legitimidad. Los estudiosos bíblicos más serios lo afirman. Los evangelios son textos anónimos redactados entre 40 y 100 años después de la muerte de Jesús. Y si los textos son anónimos, si los autores fueron personas con agendas particulares, ¿qué garantiza que lo que escribieron sea verídico? ¿Cómo sabemos que las palabras atribuidas a Jesús son realmente suyas? La respuesta es dolorosa, no lo sabemos. Y peor aún, las versiones más antiguas que tenemos de estos textos ya contienen variantes. La crítica textual ha identificado miles de discrepancias entre los manuscritos antiguos. ¿Por qué nos enseña esto en las iglesias? Porque admitirlo sería aceptar que el libro sagrado es un producto humano lleno de errores de copia, ediciones interesadas y contradicciones. Un ejemplo claro es el famoso pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, atribuido a Jesús en el Evangelio de Juan. Este episodio conmovedor, citado una y otra vez como muestra de la misericordia de Cristo, no aparece en los manuscritos más antiguos. Fue añadido siglos después. ¿Cuántos fieles saben que este episodio usado en millones de sermones es una interpolación? Otro caso es el final del Evangelio de Marcos, como ya mencionamos. El relato original termina abruptamente en el versículo 8 del capítulo 16. Las apariciones del Jesús resucitado fueron añadidas después. ¿Qué nos dice esto? Que los copistas, viendo que el texto original no ofrecía una resurrección visible, decidieron completarlo por su cuenta. Lo que hoy consideramos palabra de Dios ha sido editado por manos humanas, bajo criterios humanos, con motivaciones humanas. Pero el problema no se detiene en los evangelios. Las cartas de Pablo, que conforman la base doctrinal del cristianismo, también contienen pasajes contradictorios y dudosos. Algunas epístolas atribuidas a Pablo no fueron escritas por él. Cartas como 1 y 2. Timoteo y Tito son considerados por muchos estudiosos como pseudoepigráficas, es decir, falsamente atribuidas. Fueron escritas en nombre de Pablo por autores posteriores que usaron su autoridad para imponer normas a las comunidades cristianas. ¿Y qué normas son esas? La sumisión de la mujer, el silencio de la congregación, la obediencia a los pastores, mandatos que han sido usados durante siglos para reprimir, controlar y marginar. Si estos textos no son de Pablo y si Pablo nunca conoció a Jesús en vida, entonces la doctrina cristiana se basa en palabras que provienen de desconocidos. ¿Qué clase de religión se edifica sobre la mentira autoral? La respuesta es clara. Una religión que busca poder, no verdad, y en su afán de controlar, la Iglesia ha ocultado estos detalles durante siglos. El Concilio de Nicea en el año 325 de Cristo no fue un encuentro espiritual, fue una cumbre política. Ahí no se discutió la fe en libertad,
sino bajo presión imperial. Constantino, un emperador pagano recién convertido, presidió el concilio y presionó para que se definiera una ortodoxia unificada. Fue entonces cuando se declaró que Jesús era de la misma esencia que Dios, introduciendo un concepto que no aparece con claridad en los evangelios: la Trinidad. ¿Sabías que la palabra Trinidad no aparece ni una sola vez en la Biblia? Fue una invención posterior, un dogma impuesto a la fuerza. Muchos cristianos del siglo IV rechazaban esta idea. Algunos creían que Jesús era un hombre elevado por Dios, otros que era un ángel o una creación divina. Las discusiones eran intensas, diversas, hasta que el poder impuso silencio. El concilio no fue un espacio de iluminación, fue un tribunal inquisidor. Quienes no aceptaron los nuevos dogmas fueron excomulgados, perseguidos o asesinados. Así nació la ortodoxia, no por consenso espiritual, sino por imposición imperial. Y con ella se canonizó un Nuevo Testamento que excluyó decenas de evangelios y escritos cristianos primitivos que ofrecían visiones distintas de Jesús. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene dichos atribuidos a Jesús que no tienen nada que ver con el relato canónico. En él, Jesús es un maestro de sabiduría agnóstica, no un sacrificio humano. El Evangelio de Felipe rechaza la crucifixión como necesaria. El Evangelio de María Magdalena presenta a esta mujer como una discípula privilegiada, más cercana a Jesús que Pedro. ¿Por qué estos textos fueron rechazados? Porque no encajaban con la narrativa de control que la Iglesia necesitaba. Presentaban a un Jesús libre, espiritual, desconectado del sacrificio sangriento y del pecado original. Un Jesús que liberaba almas, no que fundaba instituciones. Y eso era inaceptable. La Iglesia necesitaba a un Cristo crucificado, doliente, obediente, que sirviera de modelo de sumisión, un mártir perfecto para justificar la culpa, el castigo y el sufrimiento. Así, poco a poco, la figura de Jesús fue moldeada de predicador a mártir, de sabio a salvador, de humano a divino, y con cada transformación se perdía un poco más de verdad. Lo que quedó fue una imagen domesticada, útil, rentable, un Jesús que sirve al poder, que justifica estructuras, que exige obediencia, que convierte la espiritualidad en institución. Y si Jesús fue manipulado, si sus palabras fueron reescritas, si su historia fue editada y su figura reinventada, entonces tenemos derecho a preguntar: ¿a qué estamos siguiendo? ¿Al hombre libre que hablaba en parábolas, o al icono institucional que pide diezmo, al sabio que criticaba a los fariseos o al símbolo que hoy es usado por fariseos modernos con sotana y cruz de oro? ¿Al rebelde que defendía a los excluidos o al producto eclesiástico diseñado para perpetuar jerarquías? Cada texto editado, cada evangelio censurado, cada dogma impuesto es una traición a la verdad. Y si amamos la verdad, debemos tener el valor de enfrentarla, aunque nos duela, aunque derrumbe lo que creíamos. Porque solo una fe que se atreve a dudar puede volverse auténtica. Solo una espiritualidad que se despoja de mentiras puede renacer, y solo una iglesia que reconoce sus errores puede volver a ser humana. Y si te dijera que incluso los milagros de Jesús están plagados de contradicciones, exageraciones y elementos reciclados de antiguas leyendas paganas, desde convertir agua en vino hasta caminar sobre las aguas, desde alimentar multitudes con panes y peces hasta resucitar muertos. Los evangelios están repletos de episodios que desafían las leyes de la naturaleza. Pero cuando analizamos estos relatos con atención, no solo descubrimos incoherencias internas, sino también alarmante similitud con los mitos de figuras anteriores a Jesús. Porque Jesús no fue el primero en multiplicar alimentos. Eliseo ya lo había hecho en el Antiguo Testamento, ni fue el primero en sanar a ciegos o leprosos, milagros también atribuidos a Apolonio de Tiana, un filósofo y taumaturgo contemporáneo cuya vida fue misteriosamente silenciada por la Iglesia. ¿Por qué estos paralelos existen? Porque en la literatura sagrada antigua los milagros eran un recurso narrativo para legitimar a una figura, no pruebas históricas de su divinidad. La multiplicación de los panes, por ejemplo, ocurre 2 veces en los evangelios. Una con 5.000 hombres, otra con 4.000. Pero los detalles cambian. En una sobran 12 canastas, en otras 7. ¿Cómo se repite exactamente el mismo milagro con variaciones tan torpes? ¿Cómo es posible que nadie entre los discípulos se sorprenda de que Jesús repita el mismo acto días después como si no lo hubiera hecho antes? Porque son relatos teológicos, no históricos, porque el número de canastas, los peces, los panes,
Todo tiene un simbolismo para la comunidad que lo escribió, pero no refleja un hecho real. Lo mismo sucede con los exorcismos. Jesús expulsa demonios a gritos, les habla, los envía a una piara de cerdos que se lanza por un precipicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de divinidad habla con demonios y los negocia? ¿Por qué los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, pero los humanos no? ¿Qué clase de realidad espiritual es esta? El relato es tan absurdo que algunos teólogos modernos lo han relegado a enseñanza simbólica, pero durante siglos se predicó como verdad literal. Lo mismo con la resurrección de Lázaro. En ningún otro evangelio, excepto en Juan, se menciona este evento milagroso y conmovedor. Marcos, Mateo y Lucas no saben nada de Lázaro, ni de Betania, ni de la escena en la que Jesús llora. ¿Cómo es posible que un milagro de esta magnitud, resucitar a un hombre muerto por 4 días, no sea mencionado por los otros 3 evangelistas? Solo hay una explicación lógica. Fue un añadido posterior para enfatizar la divinidad de Jesús en un evangelio más tardío y teológico. Y así sucede una y otra vez. Jesús camina sobre el agua en Mateo y Marcos, pero Juan lo omite. Jesús maldice una higuera por no tener frutos, aunque no era temporada de higos, y ésta muere al instante. ¿Qué sentido tiene ese acto? ¿Es un milagro o una rabieta divina? ¿Qué clase de enseñanza ofrece destruir un árbol por no dar frutos fuera de temporada? Incluso el milagro más icónico, la resurrección, tiene sus propias inconsistencias. Como ya vimos, los relatos difieren en quién vio a Jesús primero, dónde, cómo, cuántas veces. En Lucas, Jesús resucitado come pescado frente a los discípulos, demostrando que tiene cuerpo. En Juan atraviesa puertas cerradas. ¿Es un cuerpo físico o espiritual? Come o atraviesa paredes. Sube al cielo desde Jerusalén, como dice Lucas, o desde Galilea, como dice Mateo. Las versiones no cuadran, y los teólogos se ven obligados a hacer malabares hermenéuticos para sostener una narrativa sin coherencia. Y aquí viene la pregunta inevitable. ¿Por qué tantas diferencias si el Espíritu Santo los inspiró? Dios no pudo inspirar relatos coherentes, sin errores, sin contradicciones, sin elementos reciclados de otras religiones. Porque los paralelos con figuras como Mitra, Dionisio, Osiris y Buda son demasiados para ignorarse. Todos ellos nacieron de una virgen o una madre divina. Realizaron milagros, fueron perseguidos, murieron trágicamente y en muchos casos resucitaron. El cristianismo no emergió en el vacío. Nació en un mundo saturado de cultos de salvación, de dioses que morían y resucitaban, de iniciaciones místicas y esperanzas de vida eterna. Y al adoptar elementos de estas religiones, el cristianismo se hizo más atractivo, pero también más artificial. Porque si Jesús hace lo mismo que Mitra, que Horus, que Dionisio, entonces, ¿qué lo hace único? La respuesta de la Iglesia ha sido la fe. Pero la fe no debe usarse para tapar errores. No debe convertirse en una venda para los ojos. Cada vez que los fieles leen los evangelios sin saber esto, son manipulados. Creen en una narrativa editada, filtrada, reescrita. No conocen los textos apócrifos, ni las disputas teológicas de los primeros siglos, ni los miles de manuscritos con variantes. Se les enseña a obedecer, no a investigar, a creer, no a cuestionar. Pero cuando uno se adentra en los estudios bíblicos serios, se encuentra con un universo completamente distinto al que enseñan en los templos. Un Jesús contradictorio, complejo, manipulado, un texto sagrado lleno de fallos humanos. Y esa verdad, aunque incomode, aunque duela, es el primer paso hacia la libertad espiritual. Porque no se puede construir una vida espiritual auténtica sobre la mentira. No se puede amar a Dios con todo el corazón si se basa en textos distorsionados. No se puede hablar de salvación si la historia misma está construida sobre errores. Es hora de exigir respuestas. Es hora de hacer preguntas que por siglos se consideraron peligrosas. ¿Por qué nos ocultaron estos datos? ¿Por qué nunca se predica sobre los evangelios apócrifos? ¿Sobre las contradicciones? ¿Sobre los manuscritos alterados? ¿Qué temen? Que pensemos por nosotros mismos. Que dejemos de necesitar intermediarios, que dejemos de ser manipulables, porque un pueblo que conoce su historia, que conoce la verdad, deja de ser controlado. Y esa es la mayor amenaza para cualquier institución que se construyó sobre la mentira. El Jesús real, si existió, probablemente fue un hombre con ideas revolucionarias,
tal vez un místico, un maestro, pero lo que la Iglesia ha hecho con su figura es imperdonable. Lo convirtió en un dogma, en una excusa para el poder, en una herramienta de control. Y mientras no reconozcamos eso, seguiremos atrapados en un sistema que predica libertad, pero ofrece cadenas. Jesús nunca fundó una iglesia. Jamás instituyó una jerarquía con papas, cardenales, obispos y dogmas infalibles. No levantó templos, no instituyó rituales litúrgicos como los que hoy vemos adornados de oro y mármol. No impuso diezmos ni exigió sumisión a una institución. Todo eso vino después, mucho después, en un proceso lento pero implacable, en el que el mensaje original, si es que alguna vez existió, fue secuestrado, distorsionado y usado como herramienta de poder. Porque si Jesús hablaba en contra de los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley por convertir la religión en un negocio, ¿cómo justificar que hoy esa misma estructura se haya transformado en una maquinaria global de influencia, dinero y silencio? La respuesta es escandalosa y dolorosa. La Iglesia no sigue a Jesús. Sigue una interpretación diseñada para consolidar el dominio sobre las masas. Y lo más grave es que esta estructura que dice hablar en nombre del amor y la verdad ha cometido algunos de los actos más atroces de la historia humana. ¿Qué clase de institución puede proclamarse santa y a la vez tener en su historial cruzadas sangrientas, inquisiciones, quema de herejes, persecución de científicos, encubrimiento sistemático de abusos sexuales y connivencia con dictaduras? ¿Dónde está el Jesús misericordioso en todo eso? ¿Dónde está la compasión por los pobres? ¿La defensa del débil? ¿El amor por la verdad? Cada crimen histórico de la Iglesia se justifica bajo la excusa del misterio de la fe o del contexto histórico. Pero el patrón es claro. Cada vez que la verdad amenazó al poder eclesiástico, fue silenciada. Cada vez que un espíritu libre intentó reformar, cuestionar o reinterpretar, fue condenado. Desde los gnósticos hasta Lutero, desde Giordano Bruno hasta Galileo, la historia está marcada por el rugido de una institución que no perdona la duda. Y si esto no es prueba suficiente de que algo anda profundamente mal, basta observar el uso que se hace del miedo. Miedo al infierno, el miedo al castigo, el miedo a estar fuera de la gracia. Jesús hablaba del reino de los cielos como algo que está dentro de vosotros, pero la Iglesia lo convirtió en un premio exclusivo condicionado a la obediencia total. ¿Dónde quedó esa espiritualidad interior libre, viva? ¿Por qué se le dio más importancia a la institución que al alma? La Biblia, al ser manipulada por siglos, fue transformada en una herramienta de sometimiento. Se citan versículos fuera de contexto para justificar desde la esclavitud hasta la homofobia. Se usan textos ambiguos para mantener el patriarcado y el silencio de las mujeres. Se borraron evangelios enteros que daban un rol activo y profundo a figuras femeninas como María Magdalena. Se reescribió la historia para glorificar el martirio, justificar la culpa y someter a los fieles a una vida de miedo y control. Incluso los sacramentos fueron reinterpretados. El bautismo, que en su origen era una señal simbólica de compromiso con una comunidad espiritual, se volvió una obligación institucional. La Eucaristía, un gesto de memoria y fraternidad, se transformó en un acto mágico que solo un sacerdote puede realizar. El matrimonio, un contrato social, fue elevado a sacramento indisoluble usado para controlar cuerpos, sexualidades y libertades. El confesionario, un espacio que podría haber sido de sanación, se convirtió en una forma de vigilancia moral. Todo en nombre de un Jesús que jamás pidió templos, ni dogmas, ni ritos obligatorios. Y mientras tanto, las contradicciones siguen multiplicándose. La Iglesia predica pobreza desde púlpitos bañados en oro. Habla de humildad mientras firma acuerdos con bancos suizos. Pide perdón por los abusos del pasado, pero sigue encubriéndolos del presente. Se autoproclama portadora de la verdad, pero teme a la verdad histórica como a un veneno. Y aquí está el punto más oscuro. Cuando los errores bíblicos, las contradicciones evangélicas y las manipulaciones históricas salen a la luz, la Iglesia no los corrige, los minimiza, no los reconoce, los entierra, no los explica con honestidad, los barniza con teología. ¿Qué clase de institución teme tanto la verdad si de verdad cree tenerla? ¿Por qué tanto miedo a que los fieles piensen por sí mismos si el mensaje de Jesús era luz, libertad y vida? Porque una vez que las personas despiertan, ya no pueden ser manipuladas, ya no pueden ser gobernadas por el miedo. Y por eso se ha construido un muro de silencio, de dogma y de ritual vacío.
Un muro que protege a la institución, no al espíritu. Un muro que separa al ser humano de su divinidad interior. Pero ese muro se está resquebrajando. Más personas están leyendo, cuestionando, investigando. Más fieles se atreven a preguntar: ¿por qué 4 evangelios narran versiones distintas de los hechos? ¿Por qué la Biblia tiene tantos errores históricos? ¿Por qué hay tantos libros apócrifos? ¿Por qué el Jesús de los evangelios se parece tanto a los dioses solares del mundo antiguo? ¿Por qué los milagros de Jesús son casi idénticos a los de Mitra o Dionisio? ¿Por qué los manuscritos antiguos muestran que los textos fueron alterados? ¿Por qué la Iglesia tardó siglos en definir qué era ortodoxo? ¿Por qué los concilios se hicieron por presión política? ¿Por qué la Biblia fue traducida, adaptada y censurada decenas de veces? ¿Por qué tantas cosas no cuadran? Y cuanto más preguntan, más claro queda. La figura de Jesús ha sido moldeada a conveniencia. No es que no haya existido alguien llamado Jesús, es que el Jesús que nos enseñaron no es el Jesús real. Es una construcción, una narrativa teológica, una versión adaptada por siglos de intereses institucionales. El verdadero mensaje, si alguna vez existió, fue sepultado bajo capas de mitos, errores y silencios. Es hora de levantar esas capas. Es hora de dejar de tenerle miedo a la verdad. Porque si Jesús fue un maestro espiritual, su legado no necesita mentiras para sostenerse. Y si no lo fue, entonces también tenemos derecho a saberlo, a vivir una espiritualidad libre de culpa, miedo y control, a buscar la verdad, incluso si duele, porque solo la verdad puede liberarnos. Porque solo al saber todo esto somos verdaderamente libres. Hemos caminado juntos por los pasajes ocultos de una historia que siempre nos contaron a medias. Hemos expuesto errores, contradicciones y manipulaciones que durante siglos fueron enterradas bajo dogmas y silencio. Ya no se trata de creer o no creer, se trata de despertar. Porque el verdadero pecado no es dudar, es permanecer ciego ante la verdad. Si estas revelaciones removieron algo dentro de ti, si sentiste ese temblor interno de quien se asoma al abismo de lo prohibido, entonces no estás solo. Esto apenas comienza. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en esta cruzada por la verdad que incomoda. Pero libera, porque el conocimiento no es una amenaza, es el único camino a la libertad.